Chacón Chávez. Ella es médico oftalmólogo, especialista en contactología avanzada y superficie ocular. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, encantada. Muchas gracias por estar aquí en este programa de la salud de los ojos. Vamos a hablar de la relación entre los ojos y las pantallas. ¿Cuál es la diferencia entre los que nacimos, hace 35 años, los que nacieron hace 15 y, los que están haciendo ahorita? ¿Cómo debe ser ese cuidado? Mira, inevitablemente hay una diferencia importante entre los que nacimos hace más de 30 años. Nuestra infancia era completamente diferente, nuestra exposición a medios electrónicos o a pantallas era prácticamente inexistente o muy mínima. A medida que ha pasado el tiempo, los niños cada vez se exponen más a aparatos electrónicos. De hecho, conversábamos que hay escuelas o hay colegios que establecen dispositivos electrónicos, tablets, computadora como un método de educación. Entonces, esa exposición prolongada a dispositivos electrónicos, pues sin duda alguna hace que la mirada cercana o la visión cercana esté cada vez más acentuada, no solamente en educación, sino en el día a día, en el espacio libre. Cada vez hay menos niños o menos adolescentes en áreas libres, corriendo, jugando, de repente tal vez en árboles, como pudimos haberlo hecho nosotras en nuestra infancia, y están más pegados a dispositivos electrónicos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy en día es una herramienta que todos utilizamos sin abusar de ellos, pues del uso. ¿Qué le pasa a los ojos cuando estamos frente a una pantalla? ¿Cómo se va deteriorando si es que es lo que va pasando? Sí, mira, cuando estamos en visión cercana, que es normalmente cercana o intermedia, la distancia a la que utilizamos los dispositivos electrónicos, hacemos un esfuerzo visual para enfocar en cerca. Inconscientemente, no solamente ese esfuerzo visual para mantener esa visión cercana, que produce un cansancio a nivel muscular, sino que también inconscientemente disminuimos el parpadeo. Dejamos de parpadear. La cantidad de veces que normalmente parpadeamos en un minuto disminuye cuando estamos muy concentrados. Entonces, esa disminución de parpadeo hace que la lágrima se evapore, que el ojo se reseque. Ese esfuerzo constante en visión cercana hace que el ojo se canse, que aparezca la famosa astenopia o el famoso fatiga o cansancio ocular, sin contar la posición en la que tomamos los aparatos electrónicos, porque muchas veces no tenemos el ordenador, la computadora en la posición correcta, sino que la tenemos de repente o muy alta o muy baja, o nos pasa también, y me incluyo, que a veces nos acostamos de la manera más incómoda con el celular un rato a ver el teléfono, y allí también hay un doble esfuerzo para enfocar esa imagen que queremos ver. Entonces, de esa manera vamos, de alguna manera, lastimando el ojo, vamos desgastándolo, deteriorándolo. ¿Y eso es al margen de usar lentes? Eso es al margen de usar lentes, porque también es factor añadido el estar viendo con un vicio refractivo no corregido. O sea, es mayor el esfuerzo si tienes o ameritas una corrección ocular y no la estás teniendo. Bien. Y, por ejemplo, la gente que tiene lentes de contacto, también igual se le puede afectar su visión, aun cuando tiene sus lentes de contacto, si está todo el tiempo con las pantallas. Mira, el lente de contacto es una herramienta buenísima, es una maravilla, te corrige tu vicio refractivo, pero yo siempre le digo a mis pacientes, sigue siendo un plástico que pones sobre tu ojo. Entonces, el ojo ya hace un esfuerzo cuando estás mucho tiempo en visión cercana para mantener lubricada la superficie. Y cuando estás poniendo un lente de contacto, por muy tecnológico, por muy nuevo, por muchos gradientes acuosos que traen ahora los lentes para mantener hidratada la superficie, compite con tu lágrima también para mantenerse hidratado el lente e hidratada la superficie. Entonces, si no utilizas un sustituto lagrimal, si estás mucho tiempo pegado a una pantalla, el lente de contacto va a ser más bien un factor añadido para resecar aún más la superficie ocular. Bien. Doctora, se dice que para el 2050 va a haber como una epidemia de miopía. De hecho, aquí lo tiene, miopía digital, la nueva epidemia silenciosa. ¿Cómo podemos describir la miopía en el ojo? Bueno, la miopía es un vicio refractivo en el que normalmente las imágenes, en el paciente miope tiene un ojo elongado. Este ojo elongado no permite que las imágenes se proyecten directamente en la retina, sino que llegan antes, porque es un ojo normalmente, hay otras razones, pero normalmente más elongado.
Ok. Entonces, bueno, lo corregimos con lentes negativas, hay múltiples opciones. Es como que no entra la luz no hasta llega, donde tiene no que llega llegar. la imagen hasta donde tiene que llegar, que debería ser aquí, a la retina. O sea, las imágenes o los rayos de luz que percibimos deberían llegar directo a la retina y en un paciente miope no llegan, porque es un ojo un poco más grande, más elongado. Entonces se forman por delante de la retina. Ese esfuerzo que hacemos diariamente en visiones cercanas durante mucho tiempo, porque al final todos utilizamos la visión cercana, es necesaria, pero si lo hacemos durante mucho tiempo, eso pudiera ayudar a que esa necesidad de seguir proyectando la imagen en la retina aumente. Entonces, allí el temor, los estudios que se han hecho hoy en día, sobre todo en pacientes jóvenes, en niños y adolescentes, que es donde está el pico de crecimiento, para prevenir que siga avanzando la miopía. ¿Y cómo se puede prevenir, por lo menos en los niños, poniéndose los lentes? Mira, utilizando la corrección adecuada, Ajá, acudiendo a su médico oftalmólogo para que sea correctamente corregido, al aire libre. Al aire libre, los niños necesitan por lo menos 8 horas semanales de actividades al aire libre. Bien. En el momento en el que el ojo ve al horizonte, en el que el ojo ve al infinito, se relaja y de esa manera podemos prevenir que siga progresando la miopía, entre otros factores. Ok, ahora doctor, usted sabe que, bueno, generalmente nos hacemos el examen de la vista y entonces, bueno, tiene tanto de miopía y tanto de astigmatismo. ¿Cómo es el astigmatismo? Mira, el astigmatismo tiene que ver en la mayoría de los casos con la curvatura de los medios refractivos del ojo. Generalmente, o en la mayoría de los casos, en la córnea. Ajá. Muchos pacientes preguntan, yo tengo miopía o astigmatismo, o hipermetropía y astigmatismo. Puedes tener los dos, porque la miopía y la hipermetropía son vicios refractivos que tienen que ver con la distancia o lejana o cercana, pero el astigmatismo tiene que ver con ese paciente que te dice, yo veo, pero no nítido, porque lo que resta es la nitidez. Entonces, mientras más curva sea una córnea, mayor es el astigmatismo. Allí también hay muchos factores importantes, como el frote ocular en los niños, por ejemplo. ¿Qué? El flotarse, el tocarse los ojos puede hacer que ese astigmatismo aumente. Bien. Sí, porque uno, por ejemplo, aquí veo nítido, este ojo está bueno, y aquí borroso. Bueno, todos tenemos un ojo dominante. Okay, siempre vas a tener un ojo con el que normalmente veas mejor. Okay. O percibas que tu calidad de visión es Y eso no lo hace, por ejemplo, lo que llaman el ojo vago, que se puede, porque el otro hace el esfuerzo, se puede... Eso pasa cuando hay vicios refractivos diferentes entre un ojo y otro. Okay. Es la famosa ambliopía o ojo perezoso, ojo vago. Ajá. Que es que cuando no corriges ese vicio refractivo desde temprana edad, ese ojo como que se acostumbra a no ver o a ver la cantidad de visión que ve. Y el otro compensa de alguna manera ese déficit visual. Entonces se queda allí. Por ahí le preguntaban que tengo la necesidad de aumentar el tamaño de las letras en el teléfono. ¿Esto qué será? Después de los 40 o 45 años seguramente es presbicia. Ay. Tiene que aumentarla, pero eso ¿cuánto puede pasar? ¿Cada año o algo así? Mira, después de los 40 45 años sí empieza a aumentar esa presbicia, ese déficit de visión cercana. Y sí va aumentando hasta más o menos 50, 55 años que ya... Bien, aquí le dice Iraida, me gustaría que hablaran sobre el daño macular, posibles soluciones. Mira, relacionado con la tecnología, hay muchos estudios hoy en día que mencionan la exposición a la luz azul de los dispositivos con el daño macular, pero hay muchos otros que la refutan, entonces todavía es ¿Qué es daño macular? La mácula es el área de mayor agudeza visual, se encuentra en la retina. Ajá. Volvemos a los rayos de luz que se proyectan directamente a la mácula, allí es donde están los fotorreceptores. Okay. Esa es el área de mayor agudeza visual, de mayor precisión en la visión. Allí es donde están los fotorreceptores. Entonces, hay estudios que dicen que esas proyecciones a la luz azul tienen incidencia en la mácula, que pueden ir deteriorando esta zona tan delicada y tan precisa, pero hay otros que no. Entonces, aún es debatido
Sin embargo, en lo personal yo creo que es mejor evitar cualquier tipo de exposición prolongada a luz ultravioleta o a luz azul. Ok, aquí dice, hace 2 años se rompió la mácula y a pesar de colocarme todo en tratamiento de las inyecciones, perdí la visión central del ojo. ¿Hay algún tratamiento para recuperar la visión central? Después habría que evaluarla primero en consulta con un especialista en retina y vítreo, que es lo ideal. Pero una vez ya perdida las células o los fotorreceptores que están allí en la mácula, es difícil que pueda recuperar la visión central. Sin embargo, esta es el área de mayor precisión, pero no es la única. Puede tener visión periférica, tal vez de repente ella pueda percibir que moviendo hacia alguna dirección vea de una mejor manera, porque es lo que llamamos visión extrafoveal, pero habría que evaluarla para ver qué opciones pudiera tal vez darle un especialista en retina. Un abrazo, por favor, pregúntale a la doctora que por qué si uno ve bien y de repente sufre una subida de tensión muy fuerte y la visión se daña mucho hasta el punto de usar lentes. Y si el tomar Alpram pone la vista borrosa. Gracias, un abrazo. Mira, si hablamos de tensión sistémica, que no tiene nada que ver con la tensión ocular, un pico de tensión puede ocasionar desde una ruptura de un vasito, que es la sangre en la superficie, que es lo que nosotros llamamos hemorragia subconjuntival, que alarma bastante, pero pudiera ser simplemente una ruptura de un vasito, o inclusive microinfartos que van a venas centrales de la retina, entonces o arteria central de la retina. Entonces, las subidas de tensión, los picos de tensión arterial, hay que controlarlos muy bien. En cuanto hacia el alprazolam, produce visión borrosa. Los psicotrópicos lo que normalmente contribuyen es al desequilibrio de la lágrima, o producen o exacerban el ojo seco. Entonces, un desequilibrio de la lágrima sí puede ocasionar visión borrosa. Es ese paciente que debe parpadear varias veces para ver bien y segundos después se vuelve a nublar la imagen. Deini aquí dice que si la miopía puede ser hereditario. Sí, hay un factor genético bastante importante. Y si ambos padres son miopes, hay altísimas probabilidades de que en algún momento desarrolle la miopía. A veces hay gente que tiene miopía y no lo sabe, o se da cuenta después. Sí, no, hay pacientes, y me pasa mucho en la consulta, que hay pacientes que no sé cómo han llegado a los 19 años o a los 20 años con un -4 o un -5 de miopía. Probablemente es porque el miope no ve bien de lejos, pero en su entorno cercano está muy bien. Entonces son pacientes que hacen pues una vida muy cercana, se desarrollan con una visión muy cercana y bueno, van posponiendo su control oftalmológico. Por favor, pregúntele si después de una operación de la miopía se puede utilizar lentes de contacto. Yo me la hice en el año 2000 y ahora no veo ni de lejos ni de cerca. Sí se puede usar. Es muy importante explicarle a los pacientes que las cirugías de miopía, sobre todo las que son láser, corrigen lo que el paciente tiene en el momento de la cirugía. Es por eso importante que el paciente tenga una estabilidad refractiva, que su miopía no haya progresado, que no esté progresando en el momento de la cirugía, porque lo que se opere es lo que tiene en el momento de la cirugía. Eso no garantiza que no pueda progresar la miopía. Mira, qué importante. Entonces sí, puede usar lentes de contacto. Tengo ambliopía y luego de la operación hace aproximadamente 12 años atrás se ha complicado con hipermetropía, astigmatismo, miopía y a veces veo hasta una aguja en el piso y a veces veo todo como si lo hubiese pasado por un rallador. Hay que evaluarla en consulta a ver qué está pasando. Claro. Buen día, Yero, y a todo el equipo. Mi inquietud es, tengo ojos secos, me pican mucho alrededor y arden. ¿Qué me recomienda para echarme en ellos? Y tengo la vista borrosa y mucho mareo. Mira, recomendarte un medicamento para ese tipo de cosas sería irresponsable de mi parte. Pero lo que sí puedo recomendar, que es algo que pudiera hacer en su casa tranquilamente, es la higiene estricta de párpados y pestañas. Muchas veces la grasa que producen nuestras glándulas se acumula en la pestaña y ese acúmulo hace que pique el borde del párpado, que caiga dentro del ojo y ocasione una sensación de arenilla.
de molestia y que por supuesto se evapore muy rápido la lágrima. Entonces lo ideal en esos casos es lavar bien párpados y pestañas con agua tibia y algún jabón de pH neutro. Jabón de pH neutro, agua tibia. ¿Y así? Como si estuvieses buscando desmaquillarte, como si estuvieses buscando limpiar la pestaña. En esos casos en los que hay tanto... ¿Con el ojito cerradito? Con el ojito cerradito. Que hablen de las moscas voladoras y rayos de luces. Pregunta sobre las gotas esplendor. Mira, las famosas moscas volantes, cuyo término es miodesopsias, suceden mucho, es normal que sucedan después de los 40 años, porque el humor vítreo, que es esto que está aquí, está anclado a la retina, pero después de los 40 años empieza a deshidratarse y el cuerpo sabiamente, para que no vaya a traccionar la retina, lo suelta. De alguna manera se desprende. Entonces, cuando se le dice al paciente desprendimiento de humor vítreo suena horrible, pero es algo que es parte de la evolución natural del ojo. Y al ser esto un gel, ese gel que no está del todo, que está medio licuefacto, ocasiona a nivel visual la presencia de una mosquita. Algunos lo refieren como una letra, como un puntito, que si miro a la derecha va a la derecha, si miro a la izquierda va a la izquierda, a veces aparece, a veces desaparece. Entonces, es parte de la evolución natural, eso va a decantar en algún momento, siempre y cuando sea de esta manera, una mosquita que va y viene y desaparece o no eventualmente. Ok, pero no tiene un tratamiento en sí. No tiene un tratamiento siempre que sea de esta manera. Ok, bueno, vamos a ir a la pausa rápidamente, doctora, para continuar con las preguntas. Estoy conversando con Karen Elena Chacón Chávez. Ella es médico oftalmólogo especialista en contactología avanzada y superficie ocular. Su cuenta @dra.karen